sobre este tema nos acompaña aquí en el estudio el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Lavandero, quien ha sido de los primeros que levantó este tema. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Encantado de saludarlo. A ver, quienes lo conocemos sabemos que usted lleva muchos años en este asunto. ¿Por qué ahora vuelve a tomar fuerza? ¿Por qué ahora se habla nuevamente de que las grandes empresas mineras privadas paguen sus impuestos? Bueno, yo quisiera decir, yo estuve en la chilenización y la nacionalización del cobre como parlamentario, era diputado. Y entonces pagaban entre el 35 y el 45% como impuesto. Pasan los años y se vuelve a reprivatizar y se le vuelve a entregar a las mismas multinacionales que se les nacionalizó el cobre. Y en vez de pagar entre el 45 y el 55% de impuestos, hoy día estas multinacionales que explotan los 2/3 no pagan 0 pesos, salvo 2 empresas. Y el ministro Dulanto reconoció que solo 2 pagaban. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa al gobierno cuando busca recursos y no se preocupa que solo 2 paguen impuestos? Senador, perdón, pero aquí el tema es que paguen más impuestos o que paguen los impuestos que corresponden. No, nosotros estamos impulsando una comisión en el Senado construida por la unanimidad de los senadores que va a examinar si pagan o no pagan impuestos. Y si pagan, ¿cuánto pagan? Y si no pagan, ¿por qué no pagan? Porque si el ministro dijo que solo 2 pagaban, y si yo fuera diputado de oposición, yo habría acusado constitucionalmente al gobierno por falta a su deber, puesto que está reconociendo el propio gobierno que solo 2 pagan. ¿Y cómo no se preocupa el gobierno? A ver, la Sociedad Nacional de Minería dice que ellos se ajustan a la ley, que ellos en ningún momento la han vulnerado y que si hay empresas que no pagan es porque efectivamente no tienen utilidades o porque tienen demasiados gastos o porque están reinvirtiendo su dinero. Eso es fantástico, diría yo. Hay que darse cuenta que hizo un estudio Juan Villarzú hace 4 años atrás cuando el precio del cobre estaba a $1 y la rentabilidad de estas empresas es del 35 al 50%, es decir, en 4 años tendrían totalmente pagado su capital invertido. Pero lo podemos mirar desde otra perspectiva. Se vende cada año 7.000 millones de dólares en cobre, de los cuales los 2/3 son de las multinacionales del cobre. Y dicen ellos que invirtieron 14.000 millones de dólares. O sea, en 3 años estarían invirtiendo todo lo que han invertido. ¿Y cómo se justifica entonces que la diputada Las Condes durante 24 años haya producido pérdida para no pagar impuestos? Y todavía esto que no vale nada, porque durante 24 años, ¿no es cierto?, no se pagó nada, se venden 1.300 millones a la Anglo American. Y otro caso más paradigmático todavía que la diputada Las Condes, que no lo ha descubierto la opinión pública, es la minera El Indio, de la Barrick Gold, que durante 20 años declaró pérdida para no pagar impuestos. Pues bien, exportó 11.000 kilos de oro, 11.000 kilos de oro, miles de toneladas de plata y miles de toneladas de cobre. En definitiva, ahora cerró esa minera porque agotó el mineral, solo dejó un hoyo en Chile y nunca pagó un solo centavo. El Indio era la mina de oro más grande que tenía Chile. Usted ha hecho público en los últimos días que echó de menos en el discurso del presidente del 21 de mayo que no haya sido ninguna alusión a la industria del cobre, y adicionalmente ayer en una entrevista al diario La Nación dice que aquí hay falta de voluntad política para enfrentar este asunto. ¿Cómo es eso? Yo creo que efectivamente hay una falta de voluntad política, porque el hecho... ¿Desde el propio presidente de la República? Desde el propio presidente, yo digo, porque usted se da cuenta que si el ministro dice que solo 2 pagan y que estas empresas multinacionales privadas explotan los 2/3 del cobre y que Codelco, explotando 1/3 del cobre, le aporta al Estado, al fisco chileno, a todos los chilenos, más recursos que todas las empresas privadas de este país, incluido las empresas mineras que explotan los 2/3 del cobre. Entonces, darse cuenta de este hecho y tienen conciencia en el gobierno y no hacer nada, a mí me parece, si yo fuera diputado, repito, de oposición, lo estaría acusando constitucionalmente. Ahora, senador, lo que se está proponiendo es un cambio en las reglas del juego que pueda ahuyentar la inversión extranjera. Yo le digo, estas empresas, ¿no es cierto?, en todos los países del mundo, incluso de donde ellas son, en todas partes, pagan un royalty. Y pagan impuestos muy superiores. La que menos paga un 35% de impuestos. Y este país tiene una carga
general del 16%, solo del 16%, y no pagan ni el 16%, entonces, y tienen los yacimientos más grandes del mundo, porque otros yacimientos, como los que existen aquí en Chile, no existen en el resto del mundo. Nosotros en este punto del planeta que es Chile, tenemos el 40% de las reservas de cobre conocidas en el mundo. Y hay que darse cuenta la importancia del cobre chileno. El mundo mide su desarrollo por el consumo de kilowatt por habitante. Alto consumo de kilowatt por habitante, país desarrollado. Bajo consumo de kilowatt por habitante, desarrollado. Pero la energía es cobre. Es cobre. Senador Lavandero, finalmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque usted ayer en esta entrevista que hacemos Solución en el Diario de la Nación dice que el cobre corre más plata que con el narcotráfico. Bueno, ¿qué significa eso? Usted ve que don Eduardo Loyola, dirigente socialista, que era el guardaespaldas mío, encomendado por el Partido Socialista cuando yo fundé el PRODEN para recuperar la libertad y la democracia, el hombre que hablaba en esos entonces de que había que revisar las privatizaciones en democracia porque estaban mal hechas, que este modelo neoliberal había que atacarlo a fondo, pues llega y es el mayor defensor de las multinacionales. ¿Está acusando de que hay corre plata por medio? Entonces yo le digo, por la plata, ¿no es cierto?, baila el mono. A ver, pero está acusando Eduardo Loyola puntualmente de que está comprado por las empresas mineras. Yo diría, ¿no es cierto?, y se dijo en otro programa de televisión, que por un plato de lenteja, ¿no es cierto?, muchos abogados chilenos se han dedicado a defender esta ignominia de que estas empresas multinacionales no paguen un solo peso en Chile. Y ahí están los misioneros, aquellos que están en las multinacionales y que el gobierno y los mandan estas multinacionales a los organismos de gobierno, y allí van a hacer su trabajo para que estas multinacionales no paguen un peso de impuestos, y después de hecho su trabajo vuelven a las multinacionales. Por última vez, señor Lavandero, ¿hay corrupción detrás de todo esto? Yo no sé si hay corrupción, pero yo le diría, aunque sea legítimo, aquí corre más plata que en el narcotráfico. A ver, ¿pero eso qué significa? Significa que corre mucha plata. ¿Que las empresas mineras están pagando a la gente para que defienda sus intereses más allá de lo legal? Yo no sé si más allá de lo legal, pero el señor Eduardo Loyola, socialista, ¿cuánto gana? ¿Cuánto gana como gerente del Consejo Minero? ¿Cuánto gana? Yo le pregunto, pues bien, esa persona que era un socialista, y no le digo un socialista, porque hay demócratas cristianos también, que están defendiendo las multinacionales del cobre, por ejemplo, yo le digo, tuvimos un subsecretario de minería, tuvimos varias personas que por cierto durante años trabajaban en el sector e impedían que siquiera hubieran debate sobre esta materia. ¿Cómo es posible, digo yo, que la principal riqueza esté bajo un texto jurídico que es una contractual minera que es para las empresas chicas, o sea, estas multinacionales que producen más que Codelco, por cierto, están disfrazadas de pequeñas empresas como una empresa contractual minera a fin de no enviar balance y que sean conocidos públicamente? Esto es indigno y mueve al cielo, y esto depende de cada chileno. Cualquiera que me esté mirando aquí sepa que le están robando el sueldo de Chile. Muy bien. Senador Lavandero, quiero agradecerle su presencia, un tema que sin lugar a dudas va a seguir haciendo noticia. Yo me alegro de esta entrevista. Muy amable, muy buenos días.